excelente lo de Antel Integra y un tema que nos alegra mucho ver incluido. Pero ahora vamos a volver a una sección que ya va por su tercer capítulo. Nunca lo quisimos, Daniela, fue sin querer queriendo, ¿no? Exactamente, ¿Cómo andás? exactamente, buenas. Esta es la tercera entrega de Sin Querer Queriendo, como le pusimos un poquito en broma y un poco en serio, Sí. además, a No, este... Es que vos en este segmento vos hablas de cosas que si uno las quiere hacer no salen. No puede, y si las quiere frenar, tampoco. Como en este caso, lo que vamos a hablar hoy, que ya hemos hablado, recuerdo, les recuerdo de la piel de gallina, que es eso que, bueno, nos pasa sin saber mucho cómo, bueno, ahora sí sabemos porque vimos el informe. Y si no lo vieron, lo buscan. Exactamente, está todo en YouTube. También hablamos del bostezo, eso que uno genera ese contagio, y ahora hablamos de otro que realmente es bastante molesto, sobre todo en sociedad, que es el hipo, ¿no? El hipo, este reflejo que uno dice, bueno, es algo molesto, es algo que surge, que no tiene sentido. Bueno, no. Todo lo que sucede, todos estos fenómenos, estos reflejos, todos tienen una base científica, en este caso una base neurológica, y además una función que quizás puede no estar presente hoy, pero que la tuvo a lo largo de la evolución. Entonces, bueno, para hablar... ¿Tuvo una función alguna vez? Bueno, no vamos a adelantar, vamos a escuchar a nuestro experto de cabecera, pero sí vamos a decir que sí. Vamos nuevamente a recibir a José Pedro Prieto, del neurocientífico de la Facultad de Ciencias, que ya nos vino acompañando en este ciclo de Sin Querer Queriendo, para hablar ahora de qué es el hipo, qué ocurre, ¿no? Y por qué, qué es lo que pasa en el organismo cuando empezamos con estos saltitos. Esto es lo que nos contó. Bueno, el hipo es también un reflejo involuntario que genera primero una inspiración de aire muy grande y enseguida, milisegundos después, el cierre de la glotis, que es la parte superior de la laringe, como donde están las cuerdas vocales. Entonces una inspiración muy profunda y luego se cierra de golpe y eso genera el ruido característico del hip. Ahí. Para saber cómo funciona o por qué se genera, hay que conocer un poco también cómo es la respiración. ¿Sí? La respiración está controlada por un núcleo, digamos, encargado de la respiración, el tronco encefálico, que está en la base del cerebro. De ahí conecta con unos nervios, que es el nervio frénico. ¿Sí? El nervio frénico está en la médula espinal, muy alto a nivel del cuello, como en la vértebra 3 a 5. Y esos nervios frénicos, que tenemos dos, bajan e inervan lo que se llama el diafragma. El diafragma es un músculo liso que separa la cavidad torácica del abdominal. Y los pulmones están muy pegados a ese diafragma. Entonces, cuando el diafragma se contrae, los pulmones se ensanchan y eso permite entrar el aire. Y ahí se maneja la respiración. Y también es importante acá el nervio vago, que es otro nervio que también es parte del tronco encefálico y que inerva prácticamente todos los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estómago se ensancha, por ejemplo, porque comimos muy rápido y entonces tragamos mucho aire, o las bebidas con gas, o un ataque de risa y ahí también nos entra mucho aire, o alguna sustancia irritante, por ejemplo, mucho picante, tabaco, alcohol, lo que sea, que el estómago se hinche muy rápido de golpe, eso activa a lo que es el nervio frénico, el vago, y eso, la señal sube a ese sistema nervioso, se procesa y luego baja por el mismo nervio frénico, y ahí el nervio frénico genera la contracción del diafragma y la inspiración. Y a la vez el nervio vago es quien genera la señal para cerrar entonces la glotis arriba. Bueno, algunas explicaciones que nos van empezando a familiarizar con esto que viene con nosotros, pero que no tenemos ni idea, ¿no? Eso mismo, y la verdad que José Pedro lo explica tan bien en ese sentido de este circuito que pasa dentro nuestro cuando se genera este ruido y este gesto que muchas veces no entendemos cómo, pero que tiene una función, un origen neurológico y bueno, y obviamente de diferentes partes del organismo. Pero bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona. La mecánica. La mecánica, justamente hablando de la mecánica, es ¿por qué no podemos arreglar este problema, ¿no? Cuando llevamos el auto a arreglar y decimos, arrégleme este problema. Claro. Bueno, ¿cómo podemos cortar el hipo? ¿Por qué no los podemos cortar? ¿Y qué pasa si dura mucho? Porque a veces el hipo se nos va, ¿no?
atiendan, esto nos explica José Pedro en esta parte del informe, pero atiendan la historia del récord Guinness de la persona que tuvo más hipo durante más tiempo. Acá lo cuenta. Una vez que se genera, en general se mantiene eso por algunos minutos, entra como en un ciclo de actividad ese sistema reflejo. Y en general después de un tiempo frena, ¿sí? Excepto en algunos casos, que son casos también raros, hematológicos, donde puede persistir. Si el hipo dura más de 2 días, es persistente, y si dura más de un mes, ahí se considera intratable. Hay casos extremos. Hay un caso que está registrado en el libro Guinness de los récords, que una persona tuvo hipo por 68 años. Imagínense estar 68 años con hipo sin parar, es algo muy molesto. Esta persona era Charles Osborne, un granjero de Estados Unidos, que estuvo con hipo de 1922 a 1990. Estaba cargando, parece, un cerdo muy pesado, se cayó, se lesionó. No supieron explicar bien por qué, dijeron que capaz que se había roto un vaso en el cerebro, pero el tema es que ahí empezó a tener hipo sin parar. Y es bastante misterioso porque después, en el 90, así como tuvo hipo ininterrumpido, frenó de golpe y es curioso porque un año después también falleció. Uno tiene hipo, no sé, un ratito, ponerle 5 se minutos. desespera. Claro, ya no sabes qué hacer para cortarlo. Imagínate lo que es toda la vida. 68 años, un montón de etapas de la vida dando saltos por ahí, ¿no? Pero para evitar ser Charles Osborne, ¿no? Este récord Guinness, y ni siquiera llegar a un mes, que es lo que José Pedro también dijo, muchos tenemos recetas, ¿no? Nos van diciendo tomar con el vaso así, apretarnos la nariz, no sé, igual. No respire. Exactamente. Y el susto. Y el famoso Claro. susto, el famoso susto. Bueno, entonces le preguntamos, por supuesto, porque también puede haber ciencia detrás de estos mitos o de estos gestos. Por supuesto, le preguntamos entonces a José Pedro qué hay de ciencia, qué hay de real para cortar el hipo. Y por supuesto, para terminar, también le preguntamos, bueno, ¿para qué sirve? ¿Lo tenemos que tener porque es algo que no podemos controlar? Bueno, pero ¿para qué sirve? Y esto es lo que nos contó. ¿Por qué tenemos este reflejo? ¿Cuál es la función del hipo? El hipo se ve está muy conservado en la evolución, y de hecho se ve que está presente desde que estamos en la panza, ¿sí? O sea, con las ecografías se ve que incluso los bebés antes de nacer generan esta respuesta de hipo, y también es muy importante mientras son lactantes. Estas observaciones que están dentro de la panza, que los lactantes hacen mucho, ha llevado a propuestas de que por un lado puede ser algo que se mantenga para preparar a lo que es al bebé, al sistema respiratorio, para pasar de un ambiente acuoso al aire, ¿sí? Y después en lactantes se cree que se mantiene también por un tema de que cuando se succiona leche también a veces se consume mucho aire, y eso ayudaría a mantener como en condiciones y no tener tanta aire en el sistema digestivo que está en desarrollo, como una especie de provechito potenciado. Pero son teorías. También hay otras teorías que dicen que es algo que quedó en la evolución desde el pasaje desde el agua a la tierra, y que eso estaría, este reflejo, lo que permitiría es en esa transición, cuando empezaban a haber sistemas respiratorios y pulmones, evitar que entrara agua a los pulmones y de esa manera expulsarlo. Hay muchas formas caseras de intentar frenar el hipo. Ahí hay un montón, podemos conocer cosas que yo he escuchado. Es bueno intentar respirar en una bolsa, tomar agua fría, tomar agua como en el vaso invertido, ponerse las rodillas en el pecho, tomar jugo de limón, vinagre, tirarse de la lengua. Hay muchos, cada uno prueba y le funcionará a algunos, otros no. A mí lo que más me funciona es intentar aguantar la respiración lo máximo que pueda. Todos estos remedios caseros, si bien no hay nada que esté como probado científicamente, algunos funcionan. Lo que buscan es generar una fuerte activación a este nervio frénico y al vago, de una manera de resetear el reflejo. Una vez que arranca el reflejo y que está como en ese loop que se vuelve a activar, esto lo que busca es, bueno, un golpe fuerte, resetear la respuesta y de esa manera frenarlo. Sí, así como resetear la computadora.
mientras escuchaba este último tramo, pensaba esa decepción que te viste. Vos estás con hipo, ¿no? Aguantás la respiración, decís, ay, si ya se terminó, se me fue. claro. Y cuando respiras después vuelve, Vuelve, sí, otra sí. vez. Sí. Es así. Sí. Pero lo bueno del hipo, lo bueno dentro de estos grupos de reflejos que no podemos controlar, lo bueno del hipo es que ahora medianamente sabemos que lo que hay que hacer es resetear, ¿no? Suprimir ese ciclo que ocurre, ese círculo que ocurre cuando los nervios se activan y generan esta respuesta que no podemos controlar. Entonces, una vez que podemos cortarlo, bueno, podemos volver a la vida en sociedad sin saltitos como los del león que vimos recién. No, el león tremendo. Porque también está presente en otros mamíferos. Un buen susto. Exactamente. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos de los fondos IDAS-POLS de la ANI para la investigación científica a largo plazo.